Bueno, gracias, muchas gracias. Pues nada, vamos a hacer una pequeña introducción en qué consiste el proyecto. Y bueno, pues como ha explicado muy bien Risa, es un proyecto transmedia que se divide en tres partes. Digamos, un corto tradicional, un corto de animación 3D, que lo estamos realizando con Unreal Engine. Y esto nos permite transportarlo podemos hacer una adaptación de ese corto a VR y después el siguiente paso sería hacer una experiencia interactiva. Utilizaríamos, digamos, todos los assets, todos los elementos que hemos creado para el corto nos van a servir para todas las fases del proyecto. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo empezó todo. Realmente todo empieza por las ganas de hacer un corto de animación, mías y de mi hermano y bueno, y de Rafa. En general siempre hemos tenido bueno, ese objetivo, ¿no? En algún momento queremos hacer un corto de animación porque llevamos trabajando mucho tiempo en animación, nos gusta y bueno, es el objetivo realmente, tener el corto animado, ¿no? Luego, las otras fases, pues bueno, está muy bien, tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos toda la arquitectura en Unreal montada, arquitectura entre comillas, para poder portarlo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro focus ahora es el corto animado, pero bueno, siempre con un ojo puesto en el 360, en la posibilidad de meter cámaras de 360 en Unreal y después crear esta experiencia interactiva que sería, pues bueno, luego os la explicaré un poco más o menos, sería muy sencillita. Y bueno, todo empieza con un guión que escribí en 2017, pues bueno, yo empecé a escribir una historia, no estaba guionizada y seguí y al final me salió una historia entera en la que, pues bueno, os cuento un poco pues en qué consiste, ¿no? En qué consiste el proyecto. Os voy a ir mostrando las imágenes. Lo primero, bueno, antes que contaros la sinopsis del corto, pues un poco el proceso. Realmente lo primero que hicimos fue una pequeña inversión en el desarrollo visual. Los concept artists son de Carlos Salgado, que es un magnífico concept artist que ha presentado aquí un corto ayer. Y bueno, estos son sus primeros dibujos del proyecto. Bueno, quizá os pongo un poco en contexto. Esto es un restaurante, la acción se desarrolla en los años 40, en un restaurante cerca de los Pirineos. Y hay una joven cocinera que lo lleva y tiene cierto éxito en los alrededores. Es ella, se llama Isabela. Y entonces un día recibe la visita de este señor, que es un alto cargo del partido, que tiene mucha influencia y que viene con la fama de arrestar a varios chefs por el simple hecho de no gustarle uno de los platos. Entonces, él cuando llega al restaurante, él ya habría hecho una visita anteriormente, ya había despedido al anterior... Ay, sí, perdón, voy a pararlo. A la anterior cocinera. Entonces nuestra protagonista cuando en su anterior visita ella era joven, trabajaba de lavaplatos, entonces al verle ahora en el presente ella recuerda todo y se pone muy nerviosa y cree que la van a despedir. Entonces, pues bueno, ella no lo quiere afrontar, sus camareros y la gente de su alrededor le ayuda y bueno, la acción se desarrolla cuando él llega y pide el primer plato, que lo examina como muy meticulosamente y escrupulosamente y lo prueba y entonces le encanta y se lo come a toda velocidad. Y entonces pide otro plato y entonces ella lo cocina y él lo vuelve a comer a toda velocidad, no le encuentra ningún fallo, él lo que quiere es arrestarla, ¿no? Entonces ahí se desencadena una secuencia muy frenética en la que ella cocina a toda velocidad y él se lo come a toda velocidad, pasa todo el día, pasa toda la noche y bueno, al final se activa el protocolo Flambe, que no os lo voy a contar, pues ya tendréis que ver el corto. Y bueno, pues nada, eso es un poco la sinopsis del proyecto, luego de la historia. Os cuento un poco la puesta en marcha. Contratamos un servidor y un controlador. Bueno, estamos usando un controlador de versiones para poder trabajar en remoto, tanto 10 personas. Esto es muy útil porque nos permite estar siempre actualizados con el trabajo de todos los demás. Y bueno, siempre nos permite eso, ver el trabajo que ha hecho otro, en cualquier momento puedo actualizar y tener
tener el trabajo totalmente actualizado. Y bueno, pues después del desarrollo visual vino esta arquitectura en Unreal, montando con el servidor y en el motor. Y después ya encargamos el desarrollo de los modelos de los personajes y los modelos de los escenarios y demás. Ese fue el siguiente paso. El siguiente ya fue hacer un rig para los personajes que nos valiese y la animación. Y entonces ha sido un proceso muy largo, durante un año más o menos, hemos ido cerrando etapas y ahora tenemos un teaser de unos 50 segundos, más o menos, que, bueno, ahora os lo pondré, voy a seguir enseñándoos un poco. Bueno, por esto ya sería tu parte, quizá. Vamos a... Sí, yo hablo ahora de esto. Si Vale. quieres poner el Vamos a poner, os pongo el teaser que hemos hecho. o los 360 de los personajes también se pueden ver Vale, ahí. pues Perdón, que os demos la espalda, pero no hemos visto en esta pantalla también. Gracias. Muchas gracias. Y nada, ahora ya os va a contar Rafa un poco el proceso. Pues sí, un poco cómo hemos hecho todo. Realmente él va a contaros el proceso y cómo hemos llegado a esto. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Nada, mi nombre es Rafael Carmona y, bueno, soy generalista 3D y, en este caso concreto de este proyecto, me he encargado de los escenarios y voy a contaros un poco cómo hemos desarrollado, bueno, pues, toda esta infraestructura y demás. Y básicamente se comenzó a trabajar en función de los diseños de los concept art de Carlos. Y una vez tuvimos ya los concept, pues pudimos empezar a desarrollar lo que era el entorno de nuestro corto. Y además que creo que el entorno tiene especial relevancia, bueno, pues porque aparte de nuestros personajes, el entorno donde se desarrolla la historia es un poco un personaje más, ¿no? Es decir, tiene una personalidad propia y es donde se va a desarrollar toda nuestra historia, ¿no? Y entonces, el primer concept que vimos es el que se ha mostrado antes, de la cocinera en su cocina, y ya fue un punto de partida en el que pudimos empezar a construir ya escenarios, en el que podemos empezar a definir escalas y a anticipar problemas que nos podemos encontrar en la producción. Y bueno, aquí podemos ver un poco, bueno, el proceso de lo que es el layout. Entonces empezamos a generar la infraestructura, ya colocando escalas de los personajes y empezando ya a ajustar tiros de cámara que nos permitían en un primer momento ya empezar a trabajar un poco con la narrativa que hemos visto en el tráiler. No, de ese modo podemos empezar a colocar cámaras y jugar con los puntos de vista, las perspectivas, sin tener escenarios demasiado detallados. De hecho, podéis ver en estas imágenes, en este momento todavía ni siquiera teníamos los personajes modelados en 3D, pero bueno, ya con los concepts podíamos ir integrándolos en el escenario y bueno, pues ir viendo qué problemas nos podíamos ir encontrando en la producción. Ay, perdón. Una vez que ya teníamos un poco
establecido el lugar donde se iba a contar nuestra historia, comenzó una labor de búsqueda de referencias, sobre todo para intentar darle un poco de personalidad a nuestro entorno y bueno, pues que transmitiese un poco lo que cuenta el guión, básicamente, que es una historia contada en los años 40, en los Pirineos franceses. Entonces, toda esta documentación, pues a base de Google, sobre todo, nos permitió, bueno, pues ir viendo un poco cómo podíamos definir, ya en el concept venía bastante definido, pero cómo podíamos ir definiendo, bueno, pues texturas, acabados para nuestros escenarios. Y bueno, estos fueron algunos de los materiales que se utilizaron para generar estos entornos. Como veis, bueno, pues todo muy campestre, muy bonito, muy rústico. Sí, unos acabados de piedra, madera. Bueno, es importante, por lo menos a mí, estas referencias me sirven bastante para hacerme a la idea de lo que queremos conseguir. Sí. Bueno, pues aquí os muestro un poco más en detalle lo que son los escenarios en los que básicamente se va a desarrollar nuestra historia. Son sobre todo la cocina y el salón. La cocina, bueno, pues tiene un peso en la historia, por lo que hemos intentado desarrollarla para, bueno, pues para poder poner cámaras y poder movernos con soltura, ¿no?, dentro del escenario. Esto es una primera aproximación de cómo podían ya colocar cámaras y cómo podían ir quedando los entornos. Y bueno, ya tenemos, como comentaba Rubén, toda esta infraestructura integrada en Unreal, lo que ya nos permite empezar a colocar cámaras y bueno, pues trabajar con la narrativa de cara al corto. Y bueno, aquí ya los tenemos un poquito más trabajados, podemos ver cómo se distribuye todo nuestro escenario, desde el momento hasta que entran nuestros antagonistas, donde está nuestra protagonista, cuál es su entorno, que también es importante, ¿no?, para el personaje. Y bueno, pues aquí podemos ver, estos son los tiros de cámara que habéis visto en el tráiler, pero bueno, pues todavía en desarrollo. Efectivamente, aquí. Y nada, venimos a la parte de la integración de Unreal. Hemos preparado un pequeño vídeo in-game para que veáis cómo funciona en tiempo real. Nosotros venimos de la animación 3D. Es la primera vez que nos metemos en un proyecto que trabaje con este tipo de tecnología. Y bueno, pues para nosotros es bastante novedoso, ¿no?, el no tener que renderizar nada, todo lo que vemos es tiempo real. Podemos meter cámaras, desenfoques, motion blurs, que no necesitamos. Bueno, es un poco rápido, está acelerado el vídeo, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona este motor, los que no los conozcáis. Y ya se plantea como un videojuego, ya es otro tipo, digamos, de filosofía de trabajo. Y ya nos permite, efectivamente, pues, colocar cámaras del modo que nosotros queramos y trabajar en estos entornos en tiempo real. Podemos colocar partículas, humos, nubes, todo tipo de elementos que en la animación 3D, más o menos al uso de la que venimos nosotros, bueno, pues supone Supone a veces un poco de complicación, sobre todo para estudios pequeños y deslocalizados, como es el nuestro. Y nada, pues finalizamos con unos turnaround de los personajes para que los podáis conocer un poquito más. Tenemos también a nuestra protagonista por ahí. Y poco más, yo creo que... Sí, poco más. Espero que... Se me ha olvidado decir que realmente la tecnología de renderizado con tiempo real nos ayuda a acelerar procesos. Tenemos menos requerimiento de hardware y un equipo pequeño, digamos que podemos trabajar. Es decir, que con pocos medios, relativamente, podemos trabajar y acelera procesos y bueno, es más sencillo que meternos en granjas de render y demás. Bueno, más sencillo, tiene otras complicaciones, pero es más accesible para un equipo reducido como somos nosotros. Y bueno, pues ya está, nada más. ¿Cómo más? Eso es todo. Gracias.